Estoicismo, el arte de vivir en paz bajo cualquier circunstancia. La paz no es un lugar lejano al que se llega después de cruzar todas las tormentas. Es el puerto silencioso que se construye dentro de uno mismo, incluso cuando el mar ruge. Muchos viven creyendo que solo podrán descansar cuando la vida finalmente decida ser amable. Pero, como recordaba Séneca, el médico no elige solo a los pacientes sanos, su arte florece en medio de la enfermedad. Del mismo modo, la verdadera paz no nace de la ausencia de problemas, sino de la habilidad para respirar hondo mientras el caos aún está presente. Marco Aurelio sabía que el mundo no se inclinaría ante su calma. Gobernando un imperio y enfrentando batallas externas e internas, comprendió que la serenidad es como una llama protegida por las manos. Si no la guardamos, el viento inevitable la apagará. Cultivar esta llama exige atención diaria, como quien afina un instrumento para que pueda producir música, incluso cuando todo a su alrededor suena como ruido. El dolor de esperar la vida perfecta es silencioso, pero corrosivo. Es como quedarse en la orilla, esperando que el río se calme para cruzarlo, sin darse cuenta de que la travesía solo se aprende dentro de la corriente. Cada día que posponemos este coraje, reforzamos la creencia de que la paz es un premio que alguien nos dará y no una habilidad que podemos aprender. Imaginen el ancla en el fondo del mar. No importa si arriba hay olas altas o tormentas violentas, ella permanece fija, sosteniendo el barco en su lugar. Una mente entrenada en el arte estoico de vivir en paz funciona de la misma manera. Atada a los principios que eligió, no se pierde al sabor de los vientos. El mar no se detiene, las mareas no piden permiso, pero quien sostiene el timón con firmeza atraviesa cualquier escenario sin romperse. Esta es la esencia que atraviesa siglos y llega hasta nosotros. No hay promesa de calma, pero hay el poder de mantener el corazón tranquilo, incluso cuando el mundo insiste en ponernos a prueba. Y es a partir de este punto, de este encuentro entre fuerza y serenidad, que el arte de vivir en paz bajo cualquier circunstancia comienza. El mito de la paz perfecta. La paz perfecta, esa imagen pulida que muchos llevan en la mente, es un mito seductor. Promete que un día todo será estable, que las piezas encajarán, que el mundo externo finalmente se ajustará a nuestro compás interno. Pero esperar ese día es como esperar que el mar deje de moverse para solo entonces aprender a navegar. Los estoicos sabían que el mar nunca cesa, que las olas cambian de forma, pero jamás dejan de existir. Por eso entrenaban la serenidad en las pequeñas olas antes de que la tempestad llegara. La mayoría cree que la calma solo es posible cuando todo alrededor está resuelto. Pero vivir así es condenarse a la inquietud crónica, porque siempre habrá algo pendiente, alguien insatisfecho, una noticia que incomoda. Lo que se pierde en esa espera es la oportunidad de cultivar una calma activa, no aquella que anestesia, sino la que nos permite ver claramente incluso en medio de la confusión. Séneca escribía que quien espera la tranquilidad perfecta vive preso del mañana, sin tocar de hecho el hoy. Practicar esta serenidad comienza en lo ordinario, en el retraso del autobús, en la fila que se arrastra, en el comentario cortante de alguien que no conoce nuestra historia. Esos son campos de entrenamiento, no amenazas. Al enfrentarlos con presencia, estamos afinando el instrumento para que, cuando la sinfonía disonante de la vida se intensifique, podamos tocar nuestra música sin perder. El mito de la paz perfecta nos roba nuestra autonomía, hace que entreguemos nuestra calma en las manos del azar, esperando que sea generoso. Pero el estoico elige otra vía, construir dentro de sí un terreno firme, donde ningún cambio externo pueda imponer su clima. No porque ignore la realidad, sino porque se rehúsa a ser moldeado por ella. Es en ese punto que la paz deja de ser un ideal distante y se convierte en una práctica diaria, posible, concreta y profundamente liberadora. Separar lo que depende de ti de lo que no. Separar lo que depende de nosotros de lo que no. Es como trazar dentro de la mente una frontera invisible, pero infranqueable. Epicteto decía que gran parte del sufrimiento nace de intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance y de descuidar aquello que está en nuestras manos. Es como intentar cambiar el viento con la fuerza de los brazos, mientras que el timón, que podríamos sostener, permanece suelto. Esta distinción no es un ejercicio intelectual distante, sino una práctica viva. Está en reconocer que el humor de alguien, la inestabilidad de la economía o las tormentas del destino
no responden a nuestras órdenes, pero lo que pensamos sobre eso, la forma en que elegimos actuar y la historia que nos contamos a nosotros mismos, eso sí está bajo nuestro dominio. La paz entonces deja de ser rehén del mundo y pasa a ser fruto de la disciplina mental. Imagina un portón en la entrada de tu mente. A lo que no depende de ti, ciérralo sin dudar, como quien protege el hogar de una corriente fría que amenaza con apagar el fuego. A lo que es tuyo, ábrelo y trabaja con atención, pues es ahí donde se construye la fortaleza interior. Este acto, repetido día tras día, es lo que transforma la serenidad en hábito y el hábito en naturaleza. El mundo continuará intentando atravesar ese portón con noticias urgentes, ofensas veladas, imprevistos que parecen personales. Pero un espíritu entrenado sabe que no se trata de bloquear la vida, sino de elegir lo que permite entrar. Y en ese silencio selectivo se descubre que la verdadera libertad no está en el control absoluto, sino en la elección consciente de dónde colocar el propio corazón. El entrenamiento diario de la mente. El entrenamiento diario de la mente es como afilar una hoja. No se hace de una vez ni bajo presión, sino en la repetición paciente de gestos simples. Es en ese trabajo silencioso donde se construye la fuerza para responder y no para reaccionar. Responder es elegir, reaccionar es ser arrastrado. La diferencia entre una vida guiada por la serenidad y otra por el impulso reside en ese intervalo. Séneca sugería revisar el día antes de dormir, no como quien se culpa, sino como quien limpia el polvo antes de que se acumule. Este ritual es un espejo nocturno. En él vemos nuestras palabras, decisiones y silencio, y podemos elegir qué mantener y qué transformar. Es una forma de desatar nudos antes de que se conviertan en cadena. La práctica estoica no exige aislamiento, sino atención. Pequeños ejercicios como notar la respiración al oír una provocación o pausar antes de responder a una crítica son ladrillos en la construcción de una mente firme. No se trata de reprimir emociones, sino de reconocer el instante exacto en que intentan tomar el timón y con suavidad devolverlo a las manos de la razón. Con el tiempo, este entrenamiento crea una especie de musculatura invisible. El mundo puede sacudirse y tú aún sientes el impacto, pero no pierdes el equilibrio. Es como atravesar un pasillo estrecho durante una tormenta. A cada paso consciente, la lluvia pierde el poder de desviarte del camino y, en la constancia de ese movimiento, la paz deja de ser una visita ocasional y pasa a vivir dentro de ti. El coraje silencioso de no ser sacudido. El coraje silencioso de no ser sacudido es un paradoxo. Por fuera, puede parecer pasividad. Por dentro, es una firmeza que no se deja moldear por el ruido ajeno. Es rehusar la guerra cuando la batalla fue elegida por otro y no por ti. Resistir la presión externa no significa levantar muros, sino cultivar raíces tan profundas que la tempestad solo sacude las hojas. Marco Aurelio describía esta fuerza como el bambú que se curva, pero no se rompe. Sabía que la dureza inflexible se parte fácilmente, mientras que la maleabilidad preserva lo esencial. Esta maleabilidad no es sumisión, es estrategia, es el saber ceder donde no importa, para preservar lo que importa. Mantener el corazón abierto mientras el mundo intenta cerrarlo es un acto de rebeldía serena. Es elegir no responder ofensa con ofensa, no porque falte respuesta, sino porque no se entrega a ese juego. Hay poder en no morder el anzuelo, hay dignidad en no dejarse arrastrar. Este coraje no necesita testigos, se revela en el silencio de quien escucha sin perderse, en la mirada que observa sin juzgar, en el gesto que sigue adelante mientras la confusión se deshace sola. Y cuando el día termina, te das cuenta de que no venciste a los otros, te venciste a ti mismo. Y eso basta. Retomar la metáfora del ancla es volver a la esencia. La vida continuará trayendo tempestades y no es el mar en calma lo que garantiza la travesía, sino la firmeza con que se sujeta el fondo. La paz, en este sentido, no es frágil como un cristal que se rompe al menor impacto. Es como una piedra sumergida que permanece, incluso cuando la superficie se agita con furia. Séneca nos recuerda que no es el peso lo que nos hunde, sino la forma en que lo cargamos. Un fardo mal posicionado se vuelve insoportable, ajustado al cuerpo, puede ser llevado por largas distancias. Así también con nuestros dolores y presiones. No se trata de removerlos a toda costa, sino de reposicionarlos en el espíritu, de modo que no nos impidan andar. Marco Aurelio
iniciaba cada día consciente de que el mundo traería provocaciones, injusticia, frustraciones, pero se recordaba a sí mismo que la tranquilidad es un acto activo, no una espera pasiva. Es como proteger una llama con las manos, sabiendo que el viento vendrá. No se trata de evitar el viento, es inevitable, sino de elegir cómo inclinarse para que la luz permanezca encendida. Y cuando al final el silencio retorna y el mar se aquieta por algunos instantes, comprende, la verdadera paz no fue concedida por el mundo, sino construida dentro de ti, piedra sobre piedra, hasta volverse inquebrantable. El mito de la paz perfecta es una trampa silenciosa. Muchos la imaginan como un horizonte distante, un día sin nubes, donde nada más amenaza la estabilidad. Pero esperar ese momento correcto es condenarse a nunca encontrarlo. La vida, con su ritmo propio, no espera a que estemos listos para traernos desafíos, sopla vientos en días claros y lanza calmas en noches oscuras. La paz no nace cuando el mundo decide ser amable. Ella nace cuando, incluso en el desconfort, aprendemos a respirar sin prisa. Los estoicos no veían la serenidad como un premio reservado a quien vence grandes batallas, sino como un ejercicio diario, repetido hasta convertirse en naturaleza. Séneca hablaba sobre la importancia de lidiar bien incluso con las pequeñas contrariedades, porque son ellas las que, acumuladas, construyen el peso de las grandes. Es en el retraso inesperado, en el comentario cortante, en el cambio súbito de planes donde se entrena el músculo interno de la calma. La paz perfecta no es la ausencia de ruido, sino la capacidad de no confundirse con ellos. Es como estar en el fondo de un lago, mientras la superficie es agitada por el viento, sentir el movimiento allá arriba, pero permanecer inmóvil, enraizado. Quien espera que el viento pare para entonces sumergirse, jamás conocerá la profundidad. Y tal vez la lección más dura sea esa. La vida no se compromete a darnos paz, pero siempre nos ofrece la oportunidad de cultivarla, y esa oportunidad comienza invariablemente ahora. Separar lo que depende de nosotros de lo que no es un acto de liberación. Epicteto decía que sufrimos no por lo que sucede, sino por la forma en que juzgamos lo que sucede. Hay cosas que están en nuestras manos, como lo que elegimos pensar, decir y hacer. Hay otras que pertenecen al mundo, e intentar controlarlas es como intentar sostener el viento. Aún así, ¿cuántas veces nos despertamos y ya entregamos nuestra paz a aquello que no podemos cambiar? Cuando no hacemos esa distinción, la mente se vuelve un campo abierto, vulnerable a cada sombra que pasa. Pequeñas noticias, opiniones ajenas, imprevistos banales, todo encuentra espacio para dictar el tono del día. Pero cuando cerramos la puerta mental a lo que está fuera de nuestro alcance, algo cambia. La atención se vuelve hacia lo que es nuestro deber: actuar con claridad, hablar con honestidad, responder con calma. La disciplina en el juicio es la base de esta tranquilidad. No es ignorar la realidad, sino colocarla en su debido lugar. El mundo no necesita estar bajo control para que tú lo estés. Es como caminar bajo una lluvia fuerte. No se puede impedir que caiga, pero se puede elegir si andar será un tormento o un acto sereno. La verdadera paz, entonces, es consecuencia de un filtro interno. Es la elección diaria de nutrir lo que construye y soltar lo que corroe. Es el arte silencioso de sostener firme lo que es tuyo y dejar fluir lo que nunca fue.